We are live. Buenas tardes. ¿Cómo están todos el día de hoy? ¿Cómo está? Los voy a presentar a los pastores que están conmigo en esta tarde. No sé si es tarde, puede ser mañana donde ustedes están o más ya la noche, pero mi nombre es Pastor Moisés, o Moses, Pastor Moses, y soy pastor de una iglesia, dos congregaciones que se llaman Shepherd of the Hills y Crave Life en la ciudad de Whittier. Y también tenemos al pastor Pastor Wesley, que está con nosotros, el pastor Wesley de Upland, también pastor luterano. Tu nombre de tu iglesia, Wes? Grace Lutheran, Iglesia Luterana de Gracia. Yes, gracias. También tenemos al pastor Nate y también el nombre de tu iglesia también, pastor Nate. St. Paul Lutheran Church in Fullerton, Iglesia Luterana de San Pablo. Muy bien, gracias. Y también tenemos al pastor Misael. Misael, cuéntanos a dónde estás también tú. Sí, en la Iglesia Evangélica Luterana de San Pedro en Santa Ana, California. En Santa Ana, muy bien. Sí. Bueno, aquí estamos juntos el día de hoy. No sabemos qué estamos haciendo. No, sí sabemos que queremos en este día pasar un tiempo con ustedes, tal vez a estudiar las escrituras un poco, también a ofrecer tal vez unos pensamientos, ojalá teología, tal vez verdades bíblicas que nos pueden ayudar a nosotros como cristianos, como personas de fe. Entonces se nos ocurrió esta idea, qué bueno sería tal vez hacer algo en español y tal vez tener diferentes maneras de interpretarlo y entenderlo. Y entonces juntos vamos a hacer eso en este día. Los invitamos que nos se junten con nosotros y participen y a ver qué pasa, ¿verdad? No sé qué más podemos decir de eso, pero ojalá lo podamos usar en otras formas, en otras redes sociales, para que también a esas personas que quieren, pues, tal vez escuchar un poco de cómo piensan los pastores luteranos y tal vez qué es el ministerio que Dios nos está llamando a hacer. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar una escritura, vamos a entrar de una vez, ¿verdad? A esta primera escritura de esta semana. Parte de nuestra rutina, ¿verdad? Como pastores luteranos es que también nosotros estudiamos o seguimos, ¿verdad? Un calendario de ciertas escrituras que hablan sobre varios temas durante el año. Ahorita estamos, pues, ¿qué sería? La semana 15, ¿verdad? Creo que después de Pentecostés, del día de Pentecostés. Y este es el estudio de hoy, que sale de Génesis 50, del 15 al 21. Entonces, a ver, no sé si alguno de ustedes se siente que quieren leer esta escritura para poder comenzar. ¿Puedo leer yo? Sí, claro. Ustedes. Voy a leer la versión que está en medio, que es la Reina Valera actualizada, si está bien con ustedes. Y hay las otras dos versiones de la Biblia de las Américas o de la Nueva Versión Internacional para los que quieran estar comparando. Génesis 50, 15 al 21. Y viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás José nos tenga rencor y nos devuelva todo el mal que le ocasionamos. Y enviaron a decir a José: tu padre nos mandó antes de su muerte que te dijéramos, así dirán a José, por favor, perdona la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. José lloró mientras le hablaban, entonces lloraron también sus hermanos, y postrándose delante de él, le dijeron: aquí nos tienes como siervos tuyos. Pero José le respondió: no teman, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal,
pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Ahora pues no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos, así los conforto y les hablo al corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Amén. Esta escritura, ¿verdad?, que encontramos en el Antiguo Testamento, en las escrituras hebreas, creo que es importante comenzar con esta historia yo lo voy a llamar historia tan clásica, ¿verdad?, tan conocida, la vida de José. Y sabemos que José tenía varios hermanos, ¿verdad? Y estos hermanos, aquí ya llegamos al punto de la historia donde, pues, sabemos que no fueron muy buenos con José, los hermanos, ¿verdad? Había envidia, había varias cosas. Entonces, no sé qué son los primeros pensamientos que se les vienen a ustedes a leer esta historia de José, y tal vez cómo responde José, qué vemos en su manera de ser. Tal vez sería una manera de comenzar. También digo que parte de nuestro estudio como pastores luteranos y de nuestra liturgia es que tenemos escritoras del Nuevo Testamento, a veces de los Salmos y a veces y también del Nuevo Testamento, y a veces también tenemos de los Evangelios. Entonces, varias escrituras que nos hablan, pues, y que usamos, pues, para poder enseñar cada domingo y predicar cada domingo. ¿Queremos leer las otras escrituras o queremos hablar de esta ya? ¿Qué les parece? Y el tema de esta semana se enfoca en el perdón, ¿verdad? En el perdón. En las escrituras que Sí. estamos leyendo. Para mí, cuando estaba leyendo eso la primera vez, me pensaba si ellos realmente lo estaban diciendo de verdad, que su papá les había dicho eso, o solo lo inventaron porque tenían miedo de lo que les iba a pasar. Sí. Pero después yo vi que pude sentir la emoción sincera de su hermano José. Mm. Y eso es lo que me atrae en esta historia. Sí. Muy bien, muy bien. Otro Es pensamiento. José, es José. Pero eso es lo que me atrae en este pasaje, es lo que están sintiendo, empiezan a llorar, están sintiendo en el corazón, y qué tan fácilmente nosotros podemos guardar todo adentro de nosotros. Por ejemplo, José quizás hubiera mantenido el rencor, el odio, todo su enojo dentro de él, pero lo sacó de una buena manera. Ellos también, con su culpa que sentían todo el tiempo por lo que habían hecho. Y qué difícil es tener y vivir así, siempre con culpa o siempre con ira en nuestros corazones. Aquí vemos que en lugar de eso, Dios está haciendo algo nuevo en sus vidas, algo bueno está saliendo. Sí. ¿Qué piensan? ¿Lo inventaron o sí pasó? Así pasó. Sí. La primera vez que yo lo leí así, de que ellos fabricaron esta historia de su padre. Al menos yo lo leí así. No sé si ustedes qué piensan, pero sí, yo pienso que por miedo fabricaron esa historia y prepararon tal vez un discurso de lo que iban a decir, para que sí no hubiera pues castigo a ellos, pero yo creo que en el momento de expresar eso, y en el momento que José los vio, yo creo que era claro que pienso yo que tal vez uno trata de cubrir con mentiras y trata de buscar el perdón por sus propias habilidades, pero como que José vio sus ojos y como descubrió que estaban tratando de cubrir eso,
y al final sí los perdonó. Yo creo que esa sincera perdón de que yo no estoy en el lugar de Dios, no les voy a hacer nada, todo va a estar bien, lo usó Dios para el bien. Yo creo que esa sinceridad, esa misericordia es lo que hace que quiebra el corazón duro, las mentiras salen y hay reconciliación cuando hay la verdad y cuando, cuando alguien, a pesar de los sufrimientos que a esa persona le causó, pudo decir, Dios usó esta dificultad para mostrarnos, ¿verdad?, un futuro mejor. Yeah. Sí, yo estoy de acuerdo y era notable para mí cómo José dijo esa parte de que ellos quisieron dañar a él. En versículo 20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Es importante que José lo dijo así porque él está hablando la verdad. A veces, para mí, hay una tentación de cuando yo estoy llamado a perdonar a alguien, la tentación es decir, oh, no, no era una cosa, o no, no hiciste nada mal a mí. Pero José dijo, no, ustedes hicieron mal, pero de todos modos, Dios es bueno y yo voy a perdonarles. Esto es muy fuerte, creo yo. No, muy bien, muy bien. Sí, Nate. Solo iba a decir que él no escondió la maldad que habían hecho y a veces nosotros no queremos llamar la atención. Si alguien nos ha hecho mal, decimos, oh, solo no voy a decir nada, está bien, déjalo así. O seguimos en un camino que queremos hacer mal a ellos en lugar. Cuando me dé la oportunidad o ellos se les va a dar algún día les va a llegar a ellos, ¿no? Y sí, está fuerte, pero esta parte en la reconciliación es importante también, ¿no? Es llamar mal. Y a veces no queremos hacer eso porque nos sentimos vergüenza o hablando de esas cosas. Sí, yo creo que sí, son cosas difíciles, ¿verdad? De hablar. Cuando llamamos el mal, no es fácil decir eso a alguien. Y creo que la otra cosa que nos podemos ver aquí es que hay una diferencia también cuando nuestros familiares, nuestros hermanos en carne, ¿verdad? En sangre, que también, que cuando ellos nos hacen daño o cuando nos hieren, ¿verdad? Cuando ellos dicen algo que de verdad, verdaderamente nos duele. Hay una diferencia entre eso y una persona que es completamente lejos de nosotros. Y creo que tenemos que ver eso porque ¿cuántas veces hemos escuchado como pastores, verdad? Ya no me junto con mi hermano o con mi hermana porque me hizo esto o dijo esto. Ya no tengo una buena relación con mi mamá o con mi papá porque esto sucedió y esto pasó en nuestras vidas. Entonces, esto creo que también tenemos que regresar a lo familiar, que a veces esto tiene que ver, esta es muy buen ejemplo para aquellos que son familia. Y pues, ustedes saben, familias es por siempre, ¿verdad? No es como que podemos decidir, ya no son familia, aunque hay gente que hace eso. Sí. Y vamos a ver luego en el Evangelio que habla qué pasa en la iglesia, entre los hermanos de la iglesia, ¿no? Es el enfoque ahí en el Evangelio. Sí. Pero a veces la familia puede ser los más duros, nuestros familiares, y cuando tenemos problemas,
Pero pues yo nunca he tenido hermanos que me querían matar. O sea, Por eso. pero... Es como al extremo también, ¿verdad? No es solo que hicieron una cosa, que me querían verdaderamente matar, me vendieron, ¿verdad? Imagínense. Wow. Es difícil porque según las statistics, la probabilidad que una persona sufre abuso o odio es entre familia, ¿verdad? Y Sí. yo aprendí esto en el seminario cuando estábamos estudiando el cariño pastoral care, que hay mucha énfasis en el mundo de los riesgos de un desconocido. Y sí, hay riesgos, pero la realidad es la mayoría de la gente que sufre entre un familiar o un vecino, alguien que conoce. Y es muy difícil esta realidad. También para mí, cuando lloraron, ¿verdad? Cuando José lloró, esas palabras para mí, como que me muestra que hay de verdad un corazón de perdón. No sé si estoy diciendo algo ahora ya más, pero siento que como cuando vemos lágrimas y vemos cuánto verdaderamente nos dolió, o cuánto verdaderamente amamos a esa persona, tanto que me dolió tan profundo lo que hizo, que ahora necesito como pues despojarme, ¿verdad? De todo eso, de toda esa ira, de todo ese dolor que cargaba por varios años. Y entonces me gustó eso también en este pasaje. Muy bien. ¿Qué seguimos? Ahora nuestra escritura que viene del Nuevo Testamento, del libro de Romanos. A mí el libro de Romanos me encanta tanto. Yo creo que uno de los libros que tal vez me llamara, si tuviera que vivir en una isla por toda mi vida solo. Bueno, ¿quién quiere leer Romanos 14? ¿Alguien? Yo lo hago. Ok, gracias, Nate. Que voy a leer de la Biblia de las Américas esta vez. Algo diferente. Es Romanos capítulo 14, versículos 1 a 12. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil, solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está bien, está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Hay una canción ahí, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí es lo que estaba. ¿Cómo va? Sí, va. Vivimos Ajá, para para él él.
Ya. Algo así, se me Sí, olvidó. sí. Y si morimos para él, morimos. Ya. Sí, sí, esa es la canción que es vino de acá. Alguien escribió eso. Entonces, Esa traducción para mí fue un poco difícil. Algunas sí, palabritas ahí. Sí. Más difícil. qué bueno que... Lo hiciste bien, Nate. Lo hiciste Sí, Por muy eso bien. me gusta bien. Dios habla hoy. Es muy fácil. Ya Sí, podemos... sí. Um, Bueno, ¿qué sí, piensan? Sí. sí, eso es lo primero sí, la canción, la memoria de esta canción, que sí es una canción tradicional, conocida y um, pensé en incorporarla en ese domingo para el canto del día. Pero sí, eso es, recientemente sí, empezamos a incluir la segunda lectura en los domingos. Usualmente teníamos solamente la primera lectura y el Evangelio. Entonces, recientemente incorporamos la segunda lectura, que usualmente son epístolas. Y sí, es bueno poder sí, ver las dificultades que la comunidad cristiana estaba pasando y Pablo poder ofrecer, sí, palabras de consejería o palabras de llamar a la comunidad a la unidad en medio de las divisiones, y yo creo que cada comunidad cristiana sí tiene sus dificultades, especialmente hoy en día. Pienso que hay muchas divisiones, sí, y eso lo traemos con nosotros y puede afectar la comunidad cristiana por las opiniones que uno tiene de afuera también. Y entonces sí es un buena palabra para nosotros el no pensar superiores a otros, pero sí recordar que todos somos hijos de Dios, bautizados en la gracia de Dios. Yeah. Muy bien. Sí, iba a decir algo, No, Pastor no, no. Moisés. No. Está bien, Nate. Diga. No, es algo que veo, por ejemplo, servía una iglesia en San Diego y teníamos dos en español y teníamos dos personas diferentes, los que venían de la iglesia católica romana y los que venían de una tradición pentecostés. Y los que venían del lado pentecostés o sin denominación quizás, no querían celebrar días o tener los días de diferentes santos, por ejemplo, o tener ninguna imagen ni una cruz quizás a veces, pero los que venían de la Iglesia Católica Romana querían tener todo eso. Entonces siempre hubo un conflicto ahí entre las personas por las tradiciones que llevamos en la iglesia, y cada denominación tiene sus tradiciones y piensan que son las mejores tradiciones que han existido, y siempre juzgamos a los demás que no celebran la comunión como nosotros, todo eso. Entonces este pasaje me recuerda de que nuestras tradiciones deben venir del corazón. Si no sentimos, si estamos hincando y haciendo la señal de la cruz, todo eso, pero no lo sentimos en el corazón, no tiene efecto. Pero si lo sentimos, si conectamos con Dios de esa manera, de corazón, entonces sirve para algo. Y no tenemos que juzgar a los demás. Y hasta ahí he llegado con este pasaje. Sí, me hace pensar en la situación de los romanos. Mi entendimiento y es que la parte de hablando de carne es que en esos días la única manera para comprar carne en el mercado es de un sacerdote pagán que, Pagan. ajá, Págano, que págano. pagano, gracias, Pagano, pagano, sí. Pagano. pagano, Pagano.
Ya, pagano. Pagan, No pagano. pagan, es Pagano. fine. Yo estaba diciendo, páganos, páganos. Oh, paganos. Los paganos dicen páganos. Por esta carne que había sacrificado a un Dios con D minúsculo, una imagen, un ídolo, y esto había un conflicto, un escándalo, se puede ser en la iglesia antigua, si se puede comer esta carne, porque fue parte de un rito pagano. Y todavía, en su ejemplo, Nate, cuando salimos de una tradición y descubrimos una iglesia, una comunidad de fe que nos encanta, ¿qué hacemos con las tradiciones de nuestro pasado, de nuestros antepasados? Es difícil. Sí. Sí, ¿cuántas veces vemos la palabra juzgar en este pasaje? Uh-huh. Creo que 6 o 7 veces, porque creo que hay algo que nos está tratando de decir, no juzguen, ¿verdad? No juzguen. Uh-huh. ¿Y quién somos para juzgar? ¿Verdad? Uh-huh. Creo que esa es otra cosa que el pasaje nos está enseñando. Me encanta saber de que puedo llegar a una iglesia donde puedo ser parte de esta iglesia o de esta comunidad de fe, ser uno con ellos, pero también pero no ser igual, ¿verdad? Podemos ser uno, pero no tenemos que ser iguales. Y entonces, por ejemplo, en mi contexto, esto sucede mucho. Tenemos jóvenes que llegan, que vienen del colegio de Biola, por ejemplo, la Universidad de Biola, y varios de ellos vienen de tradiciones muy evangélicas, muy hasta pentecostales, algunos de ellos, o Calvary Chapel, que también es una denominación, no me digan que no es. Y entonces tienen ciertas maneras de cantar o ciertas maneras de hablar, pero lo que siempre hemos dicho es, usted puede venir a esta iglesia, a esta comunidad de fe, y no necesariamente tiene que hacer todo lo que nosotros hacemos o practicarlo en la misma forma, pero usted tiene la libertad de ser quien es usted. Y la realidad es que mucha gente viene con tantas, ¿verdad?, diferentes prácticas que han tenido en su manera de crecer. Por ejemplo, había un muchacho que era hijo de un pastor de una iglesia, Calvary Chapel, que estaba llegando. Hijo, ¿ok? Entonces, él, pero, ¿por qué llegó a nuestra iglesia? Porque tenía un corazón por aquellos que son parte de la comunidad LGBT, y él quería llegar y apoyar a esa comunidad, y sabía que nosotros hacíamos eso. Entonces, cuando él llegó, lo invitamos a ser parte de lo que estábamos haciendo, y aunque todavía tenía ciertas prácticas que eran más evangélicas, tal vez, no tan luteranas, se puede decir. Aunque podemos tener toda una conversación sobre qué es luterano, ¿verdad? ¿Qué es un luterano? Pero en total es para decir de que creo que este pasaje nos está llamando a no juzgar a nuestro hermano. Y eso es algo que me gusta de la tradición luterana, que podemos vivir y respetar las tradiciones de los demás y no tenemos que ser iguales. Bueno, es parte de la tradición, pero no siempre Sí, realmente claro. vivimos así, porque Sí. he escuchado tantas cosas de los luteranos que vienen de Alemania, Noruega y Sí. ¿Noruega o noruego? Buena pregunta. Noruega. Pero ellos dicen, así son los luteranos, comen este tipo de comida y tienen su servicio así. Eso Sí. me enoja, pero en la tradición es la idea de que las tradiciones pueden cambiar. Eso, el Sí. enfoque no es en esas tradiciones, es en la palabra, ¿no? Es en la palabra predicada y realizada en la Santa Cena, Amén. o manifestada, ¿no? En la Sí, Santa bueno, claro. Y en el bautismo, ¿verdad? Se Cena. ve, tal vez se nos frozen. Eres, Está bien, yeah. pero Yeah. tenemos esa base.
Creo que estoy perdiendo un poco la Sí, conexión. un poco. Y ahí estás, creo, pero no te podemos escuchar. Ok, que sigan la conversación. Ok, muy bien. ¿Qué piensan, Wes? Misael, algo más sobre eso? La unidad, ¿verdad? Porque solo quiero decir una cosa. Sí, es muy verdad. ¿Cuántas veces nosotros tenemos hermanos latinos que vienen de diferentes tradiciones? Y normalmente son, como dice Nate, son católicos romanos o son pentecostales, y algunos son parte de, ¿cómo se dice? Mainline, ¿verdad? La iglesia mainline, que es las iglesias metodistas, presbiterianas, todas las otras. Pero siempre como que en estos dos lados y se juzgan, y tenemos que ayudar a sus hermanos a decir, no juzguen, no porque nosotros decimos, pero porque la palabra de Dios dice. Sí, ok, Misael. Sí, hay una gran tensión porque de cierta manera hay una expectativa de asimilación, right, of new members class, right. Hay un proceso de está bien, todos son bienvenidos and all are welcome, pero por ejemplo, tengo yo clases de nuevos miembros en el que es un proceso, sí, de tal vez asimilación de que, ok, nosotros el bautizo lo hacemos de esta manera, bautizamos de niños o tenemos confirmación, tenemos credo. Entonces, sí hay una gran tensión, yo creo que es un buen balance entre sí, respetar, porque es bueno respetar, y si se siente una persona cómoda, arrodillándose, y si es su devoción, está bien, no lo tengo que hacer yo, pero hay ciertos puntos, sí, que a veces yo pienso que si hay un tipo, la liturgia es para nosotros muy importante, el ritmo del calendario litúrgico, que sí toma tiempo el poder, también es una oportunidad para enseñar el significado que hay dentro de este ritmo que juntos como iglesias nos da identidad. Sí, la identidad a veces y la tradición son muy pegadas, que a veces es muy difícil. Yo creo que representa una identidad, pero ahí es cuando, como dice Nate, nuestra identidad está en Cristo, y tradiciones cambian, y a veces es difícil para nosotros como luteranos también. Yo crecí en la iglesia luterana también, cambiar. Es muy difícil como luteranos también cambiar nuestras propias prácticas. Yeah. Pero de alguna manera también yo siento que la tradición luterana está como entre las dos posiciones, ¿no? Sí. Los más tradicionales y los que no quieren nada de tradición. Y sí. La iglesia luterana puede ser un lugar de reconciliación, o eso espero. Sí, es la mejor. La tradición luterana es la mejor. Esa vez como lo explicamos, ¿verdad? A veces lo explicamos de esa forma, ¿verdad? Cuando usted tiene gente de la iglesia católica de que dice, bueno, ¿ustedes qué son, verdad? Entonces es como decir, sí, estamos como en medio de los dos, miren. Sí, es verdad. Yo digo, somos católicos evangélicos. Eso también, sí, he escuchado eso. Una vez, esto lo dije en el vecindario ahí en Santana, alguien me preguntó, pues, ¿eres cristiano o católico? Yo dije, los dos. Y el hombre dije, ¿por qué estás caminando confundiendo a la gente? Eso es lo que te digo. Wow. Él está muy confundido. No le gustó la respuesta. No le gustó. Ok, tenemos ¿cuánto tiempo? Vamos al evangelio, ¿no? Sí, vamos al evangelio. Queremos faltar el evangelio. Porque ahora esto sí es la palabra, todo es la palabra de Dios. Sí. Vamos a leer esto. Entonces, Mateo 18, 21 al 35. ¿Quién nos queda? Tal vez Pastor Wes. Ok. ¿Uno de estos? Ok, ¿por qué no la nueva versión internacional? Muy bien. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor,
¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tengo paciencia conmigo, le rogó, y se le pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo que ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. El Evangelio del Señor. Alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué bueno. Wow. Ok, llegamos al Evangelio. Muy fuerte. Sí, muy, muy fuerte aquí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Algo? ¿Reacciones? Pues imposible. ¿Cómo puede ser? ¿No? Por un ser humano es imposible. ¿Verdad? Para Dios todo es posible. Claro que sí. Con fe. Sí, yo creo, si puedo comentar, para mí siempre sí, el enfoque siempre es Dios y siempre cada vez que veo me hace ver, sí, mi gran debilidad de impotencia. No, sí, es como dicen él, es imposible y pensamos que podemos alcanzar, like, 7 veces puedo hacer. Deseamos que alguien nos dé like a 1, 2 steps, like this is what you need to do to, find reconciliation. This is what, we want a manual. Queremos un manual, un proceso, queremos algo calculable para poder nosotros decir, yo lo hice.